bien, recording. Ahí está el señor recording. En vez de Ricardo, somos recording. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿se escucha? Bien, perfecto. Entonces, compartimos de vuelta. Ahí está. Decir líquido que tenemos. 2.3 litros, perdón, 2 o 3 litros, entonces vamos a ponerle 2 litros más lo que ingerimos con la comida. O sea, lo que tomamos a lo que comemos, 2.5, vamos a ponerle de líquido por día de un promedio. Por supuesto, hay gente que toma más y hay gente que puede tomar menos. También hay gente que toma en exceso, ojo con eso, ojo con el líquido en exceso porque también podemos intoxicar al cuerpo con agua, ¿de acuerdo? Se llama intoxicación hídrica. Así que esa teoría de que yo tomo 5 litros de líquido de agua por día, eso no sirve. Bueno, 2 litros de agua. Ahora secretamos saliva. ¿Cuánta saliva calcula que secretan ustedes en un día normal? Usted va a decir, bueno, si estoy corriendo, secreto distinto. Si, no sé, bueno, si estoy en un día muy soleado, secreto menos. Por supuesto, siempre se modifica la secreción salival. Pero más o menos calculamos 1 litro de saliva por día, secreción salival. 1 litro de secreción salival. Nuestras células acinares de las glándulas salivales vuelcan 1 litro de saliva por día dentro del tubo digestivo, porque esa saliva la tragamos. Perfecto. Luego tenemos el jugo gástrico. Jugo gástrico. ¿Cuánto calculan que secretamos de jugo gástrico por día? Bueno, unos 2 litros más o menos. Nosotros que somos omnívoros secretamos 2 litros. Si fuéramos un tigre, podríamos secretar, aparte por el tamaño, podríamos secretar 10-20 litros de ácido clorhídrico por día como hace un tigre. Pero nosotros solo 2 litros por día más o menos. Luego tenemos la secreción biliar, otro litro. Después tenemos la secreción pancreática, otro litro. Después tenemos la secreción intestinal, 1,5 litros. Cuando queremos sumar, son aproximadamente, todo esto son valores variables, obviamente, pero son alrededor de 10.5 litros lo que ingiere nuestro intestino, lo que llega a nuestro intestino. ¿Está bien? La mayor parte de ese líquido es secretado. ¿Se entiende? Porque nosotros no tomamos 10 litros de líquido por día. O sea que la mayoría del líquido que llega a nuestro tubo digestivo lo fabrican nuestras propias células. Y lo vuelcan, porque algunas no fabrican el agua, pero bueno. Pero algo de agua se fabrica, por supuesto. Fabricamos agua porque cuando hacemos respiración celular fabricamos agua. Volcamos entonces 10 litros y medio de líquido por día y el intestino absorbe, ¿cuánto de eso? ¿Cuánto se absorbe del líquido que llega al intestino? 10 litros ingerimos. 10 litros llegan a nuestro intestino. Y la materia fecal que eliminamos son más o menos 200 gramos de materia fecal, que el otro día decíamos 90% de líquido. Imaginemos que fuera el 100% de líquido de los 200 gramos de la materia fecal que eliminamos. ¿Está bien? Si fueran 100% de líquido, estaríamos eliminando más o menos 200 mililitros de líquido. Y a nuestro intestino llegaron 10 litros 11. Quiere decir que el 99,9% del líquido que cae en nuestro intestino lo absorbemos o lo reabsorbemos. Absorberlo porque venga de afuera o reabsorberlo porque lo secretamos y lo volvemos a meter adentro. O sea que nuestro tubo digestivo, acá tenemos 2 conclusiones a sacar. Una, nuestro tubo digestivo secreta mucho más líquido del que ingerimos. Y la segunda conclusión es que nuestro intestino, principalmente el delgado, que es el que absorbe la mayor cantidad de ese líquido, en proporción, el intestino delgado absorbe, en cantidad, el intestino delgado absorbe muchísimo más que el intestino grueso. El intestino grueso, por otro lado, absorbe en proporción más que el intestino delgado.
porque la superficie de absorción del intestino grueso es mucho menor que la del intestino delgado, y entonces lo que absorbe es proporcionalmente más de lo que el intestino delgado, pero en cantidad absorbe mucho más el intestino delgado, que absorbe, de todo eso, absorbe 8 litros y medio, casi 9 litros se los absorbe el intestino delgado, o 9 litros, y el otro litro se lo absorbe el intestino grueso. Quiere decir que el que más absorbe el intestino delgado en volumen, pero en proporción de superficie es el intestino grueso el que más absorbe. Pero ahí tenemos como el líquido entonces circula en nuestro tubo digestivo. Bueno, entonces líquidos secretados, que no sé por qué venía esto, pero ahí está. Bueno, entonces tenemos, esto, ¿no? Porque estábamos hablando de la secreción del intestino, que secreta 1,5 litros de líquido por día, que es más o menos lo que tomamos, ¿se entiende? Y a veces secreta más de lo que tomamos, puede secretar más de lo que tomamos. En esa secreción intestinal, la secreción intestinal también está dividida en dos partes. La secreción o sea, tenemos por un lado la secreción endocrina y por otro la exócrina. La exócrina dividida en dos partes. La secreción exócrina, tengo secreción enzimática y secreción hidroelectrolítica. La secreción hidroelectrolítica incluye agua y bicarbonato principalmente. Y la secreción enzimática está representada por enzimas de las microvellosidades, enzimas del glucocálix, que son estas que se ven ahí. ¿Está bien? Ahí estamos viendo, compartimos, ¿cierto? Las dextrinas, la maltasa, la lactasa, o sea, disacaridasas, trisacaridasas, oligosacaridasas, ¿sí? Aminopeptidasas para las proteínas, dipeptidasas para dipéptidos, nucleosidasas, fosfatasas, las enzimas que ya habíamos visto antes y que ahora las recordamos para saber de dónde salieron. ¿Salieron de dónde? Del intestino delgado. O sea que el intestino delgado tiene secreción exócrina representada por la regulación de la secreción intestinal, la regulación de la secreción, por los mismos factores que la pancreática. ¿Está bien? Y entonces ahí tengo, ¿hubo alguna pregunta? ¿Puede ser? No. No, era perfecto. Secreciones, las enzimas que luego vimos los alimentos la semana pasada, vimos las macromoléculas, cómo se degradaban, el intersticio y cómo pasaban a los vasos sanguíneos. Entonces el tubo digestivo, lo he visto las secreciones, la regulación, por supuesto, hay movimientos y movimientos peristálticos o de pasado. Bien, alimentos me falta, que es que vamos con el... El colon tiene una particularidad intestinal, más allá de sus características anatómicas, tiene una característica fisiológica muy importante, y es que el colon, casualmente, está colonizado porque está lleno de bacterias, ¿de acuerdo? El intestino delgado, que no tiene evasión terminal principalmente, está plagado de bacterias. Hay que viven en el colon, o sea que cuando hablamos del intestino, estamos hablando de bacterias. Estoy compartiendo ahí empezó, pero no se ve todo. A poco vamos a ir viendo, no sé, porque ahí como que no se ve eso. Ahora se va a acomodar. Flora bacteriana. La flora bacteriana no está ahí infectando, no está producción, y una cohabitación o una simbiosis es que están invadiendo permanente, o una tendencia. Cuando hay una flora bacteriana local, saprófita, cuando hay una flora bacteriana, vive en todo, que está dándole hospedaje. Justamente hay flora bacteriana, la flora que obtiene esos proteicos, o sea, empezamos a absorber, que no está bien, y con eso, ¿qué genera? Que nos pueden ser ¿qué eventos útiles nos? El primero es que nos protege de nuestro intestino dañinas. Las bacterias fabrican nosotros, y la carencia es un fenómeno común, ¿de acuerdo? Y eso es nuestras bacterias intestinales. También las bacterias degradan la bilirrubina y la transforman en estercobilina en el intestino. Una parte se elimina por orina y otra parte se reabsorbe, pero
A ver, Sí, bueno, una cosa bacteria. Perfecto. Degradan la bilirrubina, la transformación de la bilirrubina, y aparte permiten ese colismo de la bilirrubina al intestino y que pueden llegar a nuestro intestino. En la bien, asocian los gases, ¿no es cierto? Como el hidrógeno, eliminación de gases, eliminarlo, claro, lógico, porque el gas hincha, aumenta nuestro volumen intestinal y además genera un medio inadecuado para metano, ¿sí? Hidrógeno, de proteínas, moléculas como el indol, como escatol, como característico. Hay una pregunta. ¿Hay alguna pregunta o me parece? Me pareció. No, no escucho a nadie. Bueno. Me parece que era el micrófono abierto de alguien. Bueno. Lara, tenés el micrófono abierto, Lara. Ay, disculpen. No es nada, no se entera. Menos mal que no dijo nada raro, ¿no? Imagínese que estaba planeando, por ejemplo, un asalto. Bueno, eso no sería nada tampoco, pero podría estar planeando alguna cosa especial. Seguro cuando lo mate al docente, dice, la semana que viene. Bueno, por ejemplo, eso sí sería un problema grave, ¿no? Para mí. Bueno, decía que el indol, el escatol, son moléculas que son alcoholes que le dan el olor característico a la materia fecal. Cuando uno dice las cosas referentes a la materia fecal, ¿qué término utiliza? Escatológico. Escatológico. Ahí tienen el escatológico de donde viene. El escatol que tiene la materia fecal, que es lo que le da el olor característico. Entonces algo escatológico es algo que tiene ese olor de la materia fecal, ¿no es cierto? Muy bien, esa referencia a la materia fecal. Estos alcoholes se forman porque las bacterias del intestino son anaerobias. Su mecanismo de producción energético consiste en degradar glúcidos, pero no utilizando oxígeno, y la fermentación da origen a alcoholes como estos. Bueno, y a los gases también. Bueno, la conclusión es que ahí tengo las bacterias, ¿está bien? A su vez el colon, a ver si ahora se ve mejor ahí. Ahí está. A su vez el colon se moviliza para mover lo que va a ser la materia fecal. El colon tiene movimientos de segmentación, ¿está bien? Tiene movimientos que son de segmentación o mezcla, ¿está bien? Tiene movimientos peristálticos, como todos, pero tiene una característica de movimiento que es la contracción en masa. La contracción en masa, que son reflejos, es decir, que se producen de forma refleja. Un reflejo es el gastroileal, ¿está bien? Cuando el quimo, ¿está bien? Cuando el contenido que viene por el intestino, dentro del intestino grueso, eso produce un reflejo, ¿está bien? Un reflejo en el colon, produciendo la contracción del mismo. Y luego hay un reflejo, la contracción en masa, ¿qué significa? Que se contrae todo el colon. Y otro reflejo que es el gastrocólico, en realidad hay más, estos son dos que son los más importantes. Hay otro que es el gastrocólico y que hace referencia a que el intestino del lado izquierdo, el colon izquierdo, que es la parte terminal del intestino, cuando el estómago se va llenando, va vaciando hacia el recto. ¿Está bien? Es decir, son reflejos, son las paredes del tubo digestivo, tienen receptores de estiramiento, un estímulo nervioso, y ese estímulo nervioso, bueno, ya vamos a ver más adelante que es un reflejo, pero bueno, ese estímulo nervioso trae como consecuencia la emisión de un impulso que contrae la musculatura del colon. Entonces, ahí tenemos los reflejos para la contracción en masa.
esos reflejos de la contracción en masa producen que el intestino se contraiga en grandes segmentos y haya grandes desplazamientos de la materia fecal. Otro fenómeno de contracción del colon, pero del colon del reflejo de un reflejo producido por frío en el estómago. Si ustedes toman a la mañana en ayuno principalmente, cuando el estómago tiene una temperatura que es de haber pasado la noche, y toman un vaso de agua fría, van a notar que al ratito sienten el deseo de defecar. Y eso es porque el colon izquierdo, la parte distal del colon izquierdo y el recto, se contraen en forma refleja por el frío en el estómago, por el producto frío que ingresó al estómago, que sería por eso. Entonces ahí me fui hasta el final y me falta el conducto anorrectal y la defecación. Así ya me escapo del conducto del tubo digestivo. Bien. Cuando el colon se contrae en masa, el contenido del colon se desplaza hacia el recto, que es la parte final, ya les muestro el recto, la parte final del tubo digestivo es el recto. Supongo que ahora va a aparecer el recto. El recto tiene la capacidad de albergar materia fecal y distenderse. Ahí está, conducto anorrectiva, ¿verdad? Sí, sí. Ahí tengo intestino grueso, terminando, o sea que esto es en la parte final del colon, se llama colon sigmoide o colon iliopélvico, y acá está terminando en esto que se llama recto, en esta estructura cilíndrica, ¿está bien? Y en la medida que el recto, ¿está bien? Acá tengo el recto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando el colon va llenando el recto se distiende. Hay una distensión de la pared del recto, como dice acá. ¿Está bien? Eso genera un reflejo ahora del recto. El recto, ¿sí? Por vía de unos nervios, que acá dice parasimpáticos, son nervios del sistema nervioso autónomo, por vía de esos nervios, lleva la información de esa distensión, es decir, el colon informa a través de estos nervios, el recto informa a través de estos nervios que hay una distensión en la pared rectal. ¿A quién? A unas neuronas que están en la parte más baja de la médula espinal. Esas neuronas producen un estímulo sobre fibras musculares lisas del propio recto. O sea que el recto dice, estoy lleno, y la médula sacra le dice, contraete. ¿Está bien? Genera otro reflejo que trae la relajación de los esfínteres del recto. Un esfínter del recto ano sería, un esfínter que se llama anal, un esfínter anal interno, un esfínter anal externo. ¿Está bien? Lo primero que se relaja es el esfínter anal interno, eso da sensación de posición inminente. Y eso trae aparejada la contracción también de forma refleja del diafragma y los músculos del abdomen. Entonces se distiende la pared del recto, le dice al sacro, chicos, o a las neuronas de la médula, chicas, estoy lleno. Las chicas le dicen de nuevo al recto, estos son receptores, y estas le dicen a los músculos, contráiganse. Los músculos se contraen, se relaja el esfínter anal interno, y aparece la inminencia de la defecación. Eso produce contracción de los músculos del abdomen, diafragma y de la pared anterolateral del abdomen, y si nosotros digamos, le damos el ok, se relaja el esfínter anal externo. ¿Qué quiere decir le damos el ok? Este esfínter es voluntario, el anal externo, y es el que nos permite lo que llamamos la continencia. ¿Está bien? Por supuesto que la continencia tiene un límite, ¿no es cierto? No podemos tener continencia por siglos, y a veces hay situaciones que no se pueden contener. Pero que decidamos si vamos a defecar o no en última instancia, y puede en última instancia terminar anulando todo el sistema reflejo que se está produciendo para defecar. ¿De acuerdo? Ese esfínter anal externo, los bebés no lo tienen desarrollado, por eso cuando se llena la ampolla pasa todo esto, se llena la ampolla, reflejo sacro,
reflejo que va a las que termina en la relajación interna, contracción de los músculos y defecación o deposición directa. El niño, eso no pasa, un bebé de 6 meses, siendo también muchas veces la capacidad de mantener ese esfínter cerrado a voluntad. Bien, perfecto. Ahí está el fenómeno de continencia, está relacionado con la mantención del esfínter anal externo cerrado. Bien, entonces nos hemos ido a través de todo el tubo digestivo, hemos viajado a través del tubo digestivo. Y ahora nos volvemos sobre la cuestión de lo que pasó con los alimentos dentro del cuerpo. Entonces vamos a hablar del capítulo, el capítulo que entramos ahora es el metabolismo del organismo. Es decir, ¿qué hace el organismo con aquello que absorbimos? ¿De acuerdo? O sea que hemos visto el tubo digestivo a triturar, degradar, ¿sí? Desarmar por completo el alimento para que se absorba. Hemos visto cómo el alimento se absorbe. ¿Está bien? Hemos visto cómo se elimina lo que sobra y ahora nos quedamos en los alimentos que se absorben cuando se absorbieron. Y ahora empezamos con eso. Entonces le vamos a ir dando destino a los alimentos que se absorbieron, a las moléculas que se absorbieron. Entonces vamos a hablar un poco de los metabolismos de cada cosa. Y vamos un poco. Los glúcidos, nosotros habíamos visto cómo se transportaban, cómo entraban, porque transporte asociado al sodio, pasaban al intersticio. Y una vez que pasan al intersticio, los glúcidos se van metiendo en el sistema vascular. O sea que las venas del intestino, cuando nosotros comemos, se cargan de glúcidos. ¿De qué glúcidos? Principalmente de glucosa. ¿Está bien? En nuestro monómero por excelencia es la glucosa. Entonces se sobrecargan las venas con glucosa. Pero las venas del intestino no drenan, sino que las venas del intestino se reúnen, ¿está bien? Se reúnen para formar una vena única que se llama vena porta, y luego esa vena porta se ramifica en el hígado. De este modo, la sangre con los productos absorbidos toma primero contacto con las células del hígado. ¿Se entiende? O sea que la sangre del intestino es la porta. La porta entra al hígado, se ramifica en el hígado hasta formar unas estructuras similares a capilares, que se llaman sinusoides hepáticos, y en esos sinusoides hepáticos la sangre toma contacto con los hepatocitos. Luego los sinusoides se reconstituyen en venas, las venas salen del hígado y esas venas entran a la circulación general, o llevan a la sangre a la circulación general. De la sangre venosa que proviene del tubo digestivo, del intestino, esa sangre venosa, primero, antes de entrar a la circulación general, toma contacto con los hepatocitos. ¿Para qué? Para que los hepatocitos modifiquen esa sangre. Respecto de los glúcidos, es uno de los elementos que se modifica en la sangre venosa cuando pasa por el hígado. Entonces nosotros comemos, degradamos los glúcidos, los absorbemos. Una vez que están en las venas del aparato digestivo, pasan a la porta. Por la porta la sangre llega al hígado donde se distribuye y esa sangre toma contacto con los hepatocitos, donde los hepatocitos toman la glucosa, porque es de lo que estamos hablando, toman la mayoría de la glucosa que viene de la ingesta, la capturan. ¿Está bien? Una gran parte de la glucosa que viene de la ingesta la captura el hígado. El resto de la glucosa sigue de largo y va a parar a la vena cava y al sistema general. Cuando nosotros comemos, entonces, por un lado, el hígado, hay un excedente de glucosa que pasa al plasma. Motivo por el cual, después de comer, si medimos la glucosa en la sangre, es decir, la glucemia, la concentración de glucosa en sangre, si medimos la glucemia después de comer, a eso se llama glucemia postprandial, los valores siempre tienen que ser mayores que los basales. ¿Está bien?
no son los valores basales. O sea que si yo como, voy a tener aumento de la glucemia. Los alimentos, cada alimento en particular, tiene una capacidad específica de elevar la glucemia. A esa capacidad se le llama, ¿cómo se le llama? Índice glucémico. El índice glucémico es la capacidad o la característica que tiene cada alimento de producir un aumento específico de la glucemia. Es decir, que si yo como pan, el pan me va a elevar la glucemia siempre de una manera similar. Si como una hortaliza, va a pasar lo mismo. Por supuesto que si como más pan, más sube la glucemia en la misma proporción. Va subiendo proporcionalmente. Si como hortaliza, va a subir también proporcionalmente cuando Pero hay coma mayor alimentos que cantidad. tienen mayor índice glucémico que otros. Por Y es ejemplo, lo que las estamos diciendo. claro. Pero por eso, Y hay cada algunos uno en particular. también distintos, que Claro, vegetales A y B tienen todos son distinto índice. distintos. Por eso, cada alimento tiene su índice glucémico determinado. Eso es lo que digo, que cada uno tiene el suyo determinado. Por ende, obviamente, hay más altos, más bajos, si no diría todos No, tienen yo lo digo mismo. que las harinas Digo, son cada las que más uno, tienen. Las harinas son las las- harinas, por supuesto, bueno, las harinas, el azúcar tiene, por supuesto, los índices glucémicos, después pero lo que quiero decir es que cada producto, cada cosa tiene el suyo. ¿De acuerdo? Entonces, cada alimento tiene su índice glucémico y ese índice glucémico es siempre similar para ese alimento y que los aumentos del alimento en volumen van a dar aumentos proporcionales de la glucemia siguiendo ese mismo índice glucémico. ¿Está bien? Y el índice glucémico lo único que está diciendo es esa capacidad que tiene un alimento de subir una glucemia de una manera determinada. O sea que yo como 100 gramos de pan, me sube tanto la glucemia. Si como 200 gramos de pan, me sube más, pero en proporción. En proporción a que comí 200 y no 100. No es que le cambió el índice. Sigue siendo el mismo índice proporcional, porque el índice es proporcional. No es el mismo número, pero sigue siendo el mismo índice. Lo que pasa es que al cambiar el volumen, cambia la cantidad. Bien. A raíz de esto, entonces, cada alimento tiene su propio índice glucémico, es decir, no se eleva la glucosa de una manera, la glucemia, perdón, de una manera elevada, que es lo mismo, aumenta la cantidad de glucosa, que eso aumenta la glucemia, de una manera determinada. Bien, entonces ahí tengo la sangre con glucosa después de la comida. Y la sangre, una parte le subió la cantidad proporcional de glucosa, pero además hubo una parte de esa glucosa que la capturó el hígado. Ahora vamos a ver qué hace el hígado, pero primero les cuento qué hace la glucosa. La glucosa se distribuye en el organismo. Esa distribución en el organismo hace que los órganos reciban una cantidad de glucosa como si fuera una ola de glucosa. ¿Está bien? De hecho, parte de eso lo podemos percibir cuando tenemos mucho apetito, parte de eso lo podemos percibir. Tenemos mucho apetito, comemos algo dulce, que es algo que se absorba rápidamente y que la glucosa suba rápido en nuestro organismo y nos damos cuenta en el mismo momento que está sucediendo. Supongo que lo han notado. De repente están tirados, son las 2 de la tarde, están tirados y de repente, aunque no coman un plato de comida, comen algo dulce o una cosa con harina y sienten como el organismo tiene de nuevo un poco más de vitalidad. Bueno, en parte está relacionado con esto, con el hecho de que sus glucemias se elevaron. Entonces, el órgano que cuando